Para los que dicen que aún creyendo en Jesús como Señor y Salvador, deben guardar el sábado, la primera pregunta que quiero hacer es la siguiente. ¿Por qué guardaría un cristiano el sábado cuando Cristo, que es Dios mismo, y que la Biblia dice que Él es sin pecado y que cumplió perfectamente toda la ley, no siguió las exigencias religiosas establecidas para este día específico y que aún los apóstoles desde el primer siglo, bajo el nuevo pacto, no guardaron el día de reposo? Guardar el sábado, según la ley mosaica, fue un mandato dado específicamente a Israel como una señal del pacto entre Dios y su pueblo escogido. Vea Éxodo capítulo 31, versículos 13 y 17. Sin embargo, con la llegada de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto, este mandamiento, junto con otros aspectos ceremoniales de la ley, fue cumplido y superado en Cristo, quien cumplió la ley. Jesús no vino a destruir la ley, sino a cumplirla, Mateo 5:17, y al hacerlo, cumplió con algo que nosotros no podíamos hacer. En Cristo, el propósito del sábado se completó totalmente, porque el verdadero descanso no es un día específico, sino el descanso espiritual y eterno que Cristo ofrece en Él, tal cual dice su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, Mateo 11:28. Ahora, la ley ceremonial señalaba a Cristo, era hacia Él. El sábado, como parte de la ley ceremonial, era un tipo o sombra de lo que habría de venir, Colosenses 2:16-17. Ahora, con la venida de Cristo, la sombra ya no tiene relevancia en lo absoluto, pues tenemos la realidad palpable en Él. En el Nuevo Testamento, vea que los apóstoles no imponen a ningún gentil la observancia del sábado. Al contrario, el llamado a vivir con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Lea Hechos capítulo 15, 28-29. Además, la iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana, lo cual es el domingo o día del Señor, en conmemoración de la resurrección de Cristo. Hechos 27 y 1 Corintios 16:2. Por lo tanto, insistir en guardar el sábado como un requisito es retroceder al antiguo pacto y desconocer en Cristo que tenemos el verdadero descanso en Él. Ahora, la segunda pregunta es la siguiente. ¿No será que los que insisten en guardar el sábado y dicen creer en Cristo como Señor y Salvador, en realidad no creen en la suficiencia del sacrificio de Cristo para salvación y por consiguiente, en realidad no han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Mire, la insistencia en guardar el sábado como un requisito para la salvación puede indicar una incomprensión del Evangelio y de la suficiencia de la obra de Cristo. La salvación no depende de la observancia de la ley, sino de la gracia de Dios mediante la fe en Cristo y la suficiencia del sacrificio de Cristo, que está por encima de toda ley. Jesús, al morir en la cruz, declaró: consumado es, Juan 19:30. Lo cual significa que Jesucristo cumplió plenamente todas las demandas de la ley y abrió el camino para que los creyentes seamos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Efesios 2:8-9. Entonces, si alguien cree que necesita guardar el sábado para ser salvo, déjeme decirle que a pesar de hacer un mandamiento de Dios para Israel bajo el antiguo pacto en el Antiguo Testamento, pues entonces ya en este punto el querer insistir en hacerlo, pues se trata entonces de obras humanas, se trata de algo que Jesucristo no está ordenando y que fue cumplido total y plenamente en Él, el cual Jesús es el descanso del creyente, de aquellos que están en Él, no la ley, mis amados. Y atención con esto, porque en realidad esto contradice el Evangelio, y aquí es donde en realidad se muestra el peligro del legalismo, donde Pablo incluso advierte que quienes buscan justificarse por la ley han caído de la gracia, Gálatas 5:4, y esta es una señal de que no han entendido la libertad que tenemos en Cristo, Gálatas 5:1. Un cristiano, alguien que tiene verdadera fe en Cristo, reconoce su obra redentora como suficiente para la salvación. Si una persona insiste en guardar el sábado como un requisito para salvarse, entonces déjenme decirle que debe examinarse y ver si en realidad está confiando plenamente en Cristo o no en sus propias obras, Segunda de Corintios 13:5, pensando que de alguna manera pues pueda contribuir a su salvación, lo cual es totalmente imposible. Ahora, es muy cierto que el mandamiento del sábado está incluido en los 10 mandamientos de Éxodo 28-11 y Deuteronomio capítulo 5, y que incluso son parte de la ley moral. Sin embargo, el sábado, atención con esto, tiene un componente ceremonial muy fuerte y que se hace evidente en su práctica. Es parte de la ley ceremonial también. Era una señal específica entre Dios e Israel, Éxodo 31, 13-17, que incluía regulaciones sobre actividades prohibidas y rituales específicos, como dice Éxodo 35, 2 y 3. Ahora,
el propósito del sábado como parte de la ley era apuntar a la necesidad de un descanso más profundo y espiritual, el cual se cumple total y plenamente en Cristo. Hebreos 4, 9 y 10. Entonces, si alguien diciendo ser cristiano busca guardar el sábado alegando que es una ley moral obligatoria y dice que no lo guarda por cuestiones ceremoniales, la pregunta es, ¿acaso no entraría en contradicción en el cumplimiento de la ley? Mire, si alguien intenta guardar el sábado como ley moral, pero no como ley ceremonial, en realidad está entrando en una contraposición, es una contradicción total, porque ¿bajo qué criterio guarda el sábado entonces? ¿Bajo qué práctica? ¿Acaso busca ser moralmente mejor el sábado que el restante día de la semana? Y esto implica que los restantes días de la semana pues no tiene la obligación moral de consagrarse a Dios. Piensen en esto, Mire, separar el aspecto moral del ceremonial con relación al sábado o día de descanso es ignorar que la ley es un todo, como dice Santiago 2:10, cualquiera que guardare la ley pero ofendiere en un solo punto se hace culpable de todos los demás. Entonces, esto significa que si alguien guarda el sábado como un mandamiento moral, también debe cumplir todos los aspectos ceremoniales relacionados con él, algo que Cristo ya cumplió en nuestro lugar, porque nosotros no podemos. Ahora, ahí le va, déjeme decirle qué tipo de actividades incluye guardar el sábado específicamente para Israel como una señal perpetua del pacto de Dios con Israel. Éxodo 31, 16, 17. 1. No trabajar, Éxodo 30, 10 y 31, 15. 2. No encender fuego, Éxodo 35, 3. 3. No salir de casa para recoger alimento, Éxodo 16, 23. 4. Asistir a reuniones solemnes dedicándose a la adoración y comunión con Dios, Levítico 23, 3. 5. No transportar cargas ni hacer comercio, Jeremías 17, 21 y Nehemías 10, 31. 6. No debían realizar actividades recreativas ni de placer propio, Isaías 58, 13, 14. 7. Y algo que se extiende incluso un poquito más allá del reposo semanal del sábado, también está el reposo sabático, donde la tierra también debía tener un tiempo de descanso cada 7 años. 8. Y hasta aquí es donde quiero llegar. Mire, bajo la ley mosaica, el día de reposo incluía sacrificios específicos adicionales a los sacrificios regulares que se ofrecían diariamente en el templo, y estos sacrificios están detallados en Números capítulo 28, versículos 9 y 10. Ahora, ¿y cuáles son estos sacrificios del día de reposo? Pues ahí le va. 2 corderos de un año sin defecto, 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, su respectiva libación, o sea, ofrenda líquida, incluía vino derramado junto con el holocausto y la ofrenda de cereal. Entonces, ¿cuál era el propósito de los sacrificios del sábado? Estos sacrificios eran adicionales, atención con esto, a los holocaustos diarios que se debían ofrecer cada mañana y cada tarde. Número 28, 3 y 4. Su propósito era santificar el día de reposo como un día especial dedicado a Dios, recordar el pacto de Dios con Israel, ya que el sábado era una señal distintiva entre Dios y su pueblo, Éxodo 31, 16 al 17, y esto tiene que llevarnos a pensar, con la obra de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto, estos sacrificios son innecesarios, quedaron obsoletos, ya que Jesús es el sacrificio perfecto y definitivo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, tal cual dice Hebreos 10:12. Ahora, ¿cree usted que Jesucristo es el sacrificio perfecto que ya pagó por sus pecados en la cruz del Calvario, que fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos? ¿Cree usted en que Cristo es suficiente para salvarle? Entonces no va a guardar el sábado, mi amado, No se imponga esa carga que Cristo ya quitó de sobre nosotros. Mire, la ley es como una cadena. Si se rompe ese eslabón, un mandamiento, pues se rompe la cadena. Así que quien intenta guardar el sábado debe cumplir toda la ley, porque al fallar en un solo mandamiento, la va a quebrantar por completo. Como dice Santiago 2:10, Cristo cumplió perfectamente la ley y cargó con su peso para librarnos de la condenación del pecado, dándonos libertad en el nuevo pacto, en Él. Por eso ya no estamos sujetos a guardar el sábado, mi amado, Cuando un cristiano decide guardar el sábado, aunque diga que no lo hace como ceremonial, en la práctica está imponiéndose una carga que Cristo ya cumplió, que quitó de sus hombros, y en realidad está volviéndose al antiguo pacto, ignorando que el nuevo pacto en Cristo nos llama a un descanso espiritual continuo en Él, Colosenses 2, 16, 17, y que además nos desvía de la libertad en Cristo, quien nos llama a vivir una vida consagrada todos los días,
no solamente en un día específico. Además, si alguien guarda el sábado pensando que es necesario para agradar a Dios o para mejorar su moralidad, esto puede ser una señal de que no comprende plenamente la suficiencia del sacrificio de Cristo y el poder transformador del Espíritu Santo. Jesús demostró que el verdadero propósito del sábado no era un legalismo rígido, sino el bienestar del ser humano. Marcos 2:27. Palabras de Jesús, El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. De hecho, Jesús mismo mostró que las obras de amor, misericordia y necesidad eran mucho más importantes que la observancia ceremonial. Lucas 13:10 al 16, Mateo 12:1 al 12. Entonces Cristo, como Señor del sábado, Mateo 12:8, cumplió plenamente su propósito, llevándonos al verdadero descanso en Él. Por lo tanto, bajo el nuevo pacto, no estamos obligados a observar el sábado como una ley moral o ceremonial. Entonces, vamos a resumir todo esto que hemos hablado. Consideremos que a la luz de las Sagradas Escrituras, bajo el nuevo pacto en Cristo, el sábado, como parte de la ley, fue cumplido en Jesús. Los cristianos no estamos obligados a observarlo ni como ley ceremonial ni como ley moral. Vivimos bajo el nuevo pacto con mejores promesas, donde el descanso no se encuentra en un día, sino en una persona, Jesucristo. Por lo tanto, se trata de estar verdaderamente en Cristo. Intentar guardar el sábado de forma selectiva no tiene sentido, porque el llamado del Evangelio no es a consagrar un día, sino a consagrar toda la vida a Dios, como dice Romanos 12:1, presentándonos en sacrificio vivo, santos y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Por lo tanto, cada día es santo para el creyente, porque vivimos en comunión con Cristo, como dice Romanos 14:5 al 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Por tanto, la verdadera libertad está en vivir en el descanso perpetuo que solamente Cristo puede darnos, solamente Cristo lo puede proveer. No encargar nuevamente con un yugo que Él ya quitó, Jesucristo lo quitó, y encontramos en Él la libertad que la ley no podía ofrecernos. Entonces, la observancia del sábado como un requisito para la salvación contradice el Evangelio del nuevo pacto, donde la gracia y la fe son los fundamentos. La gracia de Dios y la fe en Jesucristo. Nada más allá. Como iglesia debemos recordar que nuestra confianza está únicamente en su sacrificio perpetuo y que la verdadera adoración trasciende días específicos. Y como dice Juan capítulo 4 versículo 23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mis amados, paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos ustedes y que el Señor le bendiga.